Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos contentos de poder empezar un nuevo día con la ayuda del Señor y poder, en primer lugar, en el comienzo del día laboral, poder mirar la palabra del Señor, orar a Dios para poder de esa manera avanzar en todo lo que el Señor nos permita hacer en este día martes. Bien, quiero que pudiéramos mirar en nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 6, libro de los Hechos, capítulo 6, y dice de esta manera la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando por ellos, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo quiero hablarles en esta mañana especialmente de este pasaje. Por muchísimos años, ya va a ser casi 20 años, que estoy como parte del cuerpo de maestros de nuestro seminario SICAN, Seminario Intensivo de la Enseñanza a Pastores, Obreros y Discípulos. Así que por 20 años he enseñado el libro de los Hechos, la historia de la iglesia, sus comienzos, el momento de su deformación y también otra vez lo que conocemos todo como el grito de protesta o la reforma, y ahora estamos transitando en lo que se llamaría la etapa de la iglesia moderna. Y saben que si hay un libro que lo he leído tantas veces, el libro de los Hechos, donde la iglesia es colocada sobre los hombros de los apóstoles y ellos comienzan la tarea de predicar a la gente. En este caso generalmente eran todos judíos, porque la iglesia comenzó en Jerusalén, y entonces todos los apóstoles eran judíos y estaban empezando a transitar con la iglesia, ahora ellos sin la presencia física de Jesús, y de esa manera llevando el evangelio. Todavía no se había entendido bien de ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, la iglesia se centró solamente dentro de Jerusalén. Entonces, aún así, se añadieron muchas personas que venían, porque los apóstoles, dentro del trabajo que hacían, también estaban
aparentemente con una carga que se habían puesto y le estaban dando de comer a viudas. Ayer hemos visto el trabajo de Elías con la viuda de Sarepta y cómo desarrollaron una fe preciosa que los llevó a salvar la vida y a mantenerse en la gran sequía que duró 3 años y medio. Pero en este caso, ahora hay un problema, dice aquí el capítulo 6, hubo un problema porque hermanos griegos que estaban asistiendo a la iglesia, de repente se quejaron de que sus viudas de origen griego, no estaban siendo bien atendidas porque al ser todos servidores, los discípulos, al ser servidores judíos, aparentemente tenían cierto privilegio a la hora de servir a la mesa hacia las viudas judías. Entonces, cuando hubo todo este revuelo, los apóstoles llamaron a los discípulos y dijeron: miren, necesitamos nosotros seguir afirmando la palabra del Señor, pero en estos días hemos tenido que arremangarnos y cocinar para las viudas, y ahora encima está habiendo problema con los que sirven. Entonces nosotros queremos que ustedes, no nosotros como apóstoles, sino ustedes mismos del grupo, elijan 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría y que tengan un muy buen testimonio delante de los demás, y a ellos les vamos a encomendar este servicio de servir a las mesas a todos aquellos que necesitan, en este caso las viudas. Entonces eligieron, dice, y eligieron 7 hombres. Entre esos los más renombrados está Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, murió apedreado por defender el evangelio. Felipe llegó hasta el desierto de una forma casi sobrenatural para predicarle a aquel eunuco funcionario de la reina que estaba leyendo un rollo que había comprado del libro de la ley, y entonces no entendía, pero allí Felipe se subió al carro de aquel funcionario y le pudo volcar el camino del Señor, hacerlo entender, y cuando llegaron a un oasis, a un charco de agua, lo bautizó, y este hombre extraño, raro, fue hacia su nación convertido al nuevo camino, al camino de Jesús. Entonces estos hombres fueron llamados diáconos, que viene del griego, de la palabra griega diáconos, que significa un servidor o que está al servicio de. Entonces, la vida de un diácono no es el colaborador de la iglesia. El colaborador a veces colabora y después dice esta expresión: bueno, yo ya hice mi parte, que haga otro, que colabore otro. En el caso del diácono es diferente, porque él colabora, vuelve a colaborar y vuelve a colaborar y vuelve a colaborar, porque tiene el Espíritu de Cristo. Esto está en la Santa Cena, cuando Jesús se inclinó y le lavó los pies a los discípulos y les dijo en el versículo 15 de Juan capítulo 13, les dice: ejemplo les he dejado. Así como yo me he inclinado a lavarle los pies a ustedes, ustedes tendrán que hacerlo a otros. Y de esa manera allí apareció en el Mesías, en el Rey de Reyes, en el Dios hecho hombre, apareció el espíritu que traía un espíritu de servicio. Entonces, hermanos, el diácono es más que el colaborador, porque de alguna manera sirve a Dios, pero también se pone al lado de los pastores para
colaborar, ayudar y ser de gran bendición. Entonces, hermanos, la característica de un diácono es estar unido a la visión que Dios le ha dado a su pastor, estar unido a esa plataforma pastoral, es estar unido al propósito de Dios por el cual esa obra comenzó en un lugar. Y saben, hermanos, que aunque nosotros pensamos que el diaconado empezó ahí en el capítulo 6, porque eligieron a estos 7 hombres para servir a las mesas, como si fueran mozos, como si fueran personas que solamente tenían que sacar cucharones de sopa de la olla y un plato de guiso, llevárselo a las viudas, pero para que hagan ese trabajo sencillo como nosotros lo entendemos, necesitaban los requisitos del apostolado, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, tener sabiduría, que no es tener experiencia o tener algún tipo de astucia, tenían que ser sabios. Y también el requisito tercero era que tenían que tener buen testimonio delante de los demás. Así que, hermanos, piensen ustedes que para servir un plato de comida, para servir un vaso de agua, tenías que estar lleno del Espíritu Santo, ser sabio y tener buen testimonio. ¿Se imaginan, hermanos, los requisitos para poder predicar la palabra? Para poder hacer un trabajo más específico en la iglesia. Entonces hoy lamentablemente se han perdido muchos valores y entonces hoy nuestros colaboradores son la hermana que habla bien, el hermano que es muy astuto o aquel que ganó tal cosa. Sin embargo, el diácono de la iglesia primitiva era alguien que estaba unido al espíritu de su pastor para hacer el trabajo. Así que mientras los apóstoles estaban preocupados por las viudas, estaban ahora con el tiempo para aprender la palabra, volcar la palabra que Dios les daba, y estos 7 diáconos que también eran predicadores, que también eran profetas, que también eran hombres de renombre, pero también se inclinaban para hacer el pequeño servicio de servir a las mesas. Así que, hermanos, aunque pareciera que empieza ahí en el libro de los Hechos, tenemos que remontarnos al diaconado del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, ser diácono llevaba otro nombre, se llamaba escudero o paje de armas, o también se llamaba el que sigue al líder, el que va detrás de él, no el que se queda, el que hace su vida, sino alguien que va cerca. Y en el caso del libro de los Hechos, nos relata que aunque había muchos discípulos, solamente pudieron elegir 7 que tenían el espíritu de Cristo, el espíritu de servicio, de inclinarse, de tomar la toalla y poder servir a los demás. Entonces, hermano, en el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos. Está Josué, que fue diácono de Moisés. Eso pudiéramos encontrarlo en Éxodo, en el libro de Éxodo, en varios capítulos. Pero ya el que me gusta a mí es cuando en el capítulo 17 Moisés tiene que enfrentarse a un enemigo terriblemente poderoso. Eran medio brujos, eran casi, pudiéramos decir, satánicos, se los podía lastimar con una lanza, igual se les cerraba las heridas y seguían peleando. Y entonces tuvo que preparar un ejército, y lógicamente que no puso a cualquiera al frente. Tenía que tener esa sabiduría, ese espíritu de Dios encima de él, y también ser alguien que podía confiar o ser confiada su vida
hacia los que le seguían. Entonces puso a Josué como general, como capitán de ese pequeño ejército, y ellos salieron a pelear contra Amalec. Y mientras tanto Moisés levantó las manos en la montaña, orando por esas fuerzas satánicas que movían a Amalec. Y entonces en todo un día, desde la mañana hasta la tarde, Josué avanzaba y Moisés seguía orando. Cuando se le caían las manos a Moisés, Amalec tomaba otra vez fuerza y volvía contra Josué, y de esa manera estuvieron luchando hasta que a la tarde, cuando se estaba poniendo el sol, Josué destruyó por completo a Amalec, y Moisés, sostenido la mano por otros diáconos que tenía, pudieron vencer a semejante enemigo. También tenemos el caso de Eliseo y de Elías. Eliseo dejó su casa, dejó sus bienes, dejó una casa de hacendado con tantos cantidad de empleados, y siguió a este hombre extraño llamado Elías, y le sirvió por 8 años, pero el final de ese servicio, de ese diaconado, fue que Eliseo tuvo la doble porción del Espíritu de Dios dentro de él, y pudo ministrar por 50 años hasta ser ancianito y morir sirviendo al Señor. Y tenemos un caso que me impresiona, que es el caso de David. David, siendo pastor de oveja, fue traído dentro del palacio. El rey Saúl primero lo quiso muchísimo, le pidió al padre que su hijo David sea el paje de arma, el escudero, el que llevaba el escudo una vez que él iba con su armadura. Entonces le llegó a amar a David, pero cuando se dio cuenta que David iba a ser el que lo iba a reemplazar en el reino, Saúl lo persiguió. Ahí en este caso el líder se da vuelta contra el diácono y lo persigue por 10 años, intentándolo matar Saúl a David. Pero ¿saben una cosa? David siempre fue fiel a ese rey loco. Tocó la música, lo calmó. También hubo 2 oportunidades en que podía clavarle la lanza cuando estaba dormido Saúl. Sin embargo, no lo hizo. Y cuando los seguidores de David le dijeron: ¿por qué no matas a este rey loco que te persigue por tantos años y no te da tregua, no te deja vivir? Él dijo: no tocaré al ungido de Dios. Así que miren hasta dónde estaba ese espíritu de diaconado sobre la vida de este varón. Y por último, pudiera mencionarles ya en el trabajo, ya en el crecimiento de la iglesia primitiva, también podemos encontrar a Timoteo, discípulo del apóstol Pablo, y al tiempo Pablo lo coloca como pastor de la iglesia de Éfeso, y dice de él en 1 Corintios 4:17, dice: por esto mismo les envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Miren, Timoteo era tan copia del apóstol Pablo que podía enseñar, que podía volcar la enseñanza y que podía recordar que lo que Pablo decía era realmente de Dios, y él también cumplía, era como un mellizo de Pablo para poder defender y ser fiel, especialmente en cuanto a la sana doctrina. Así que, hermanos queridos, Timoteo no era un hombre guerrero como fue Josué, no era un hombre intrépido como fue Eliseo. Timoteo dicen que era enfermo del estómago, era un hombre tímido, era un hombre que tenía fácil lágrima, lloraba por cualquier cosa, era una persona que en algún momento había intentado retroceder en el servicio,
pero Pablo lo animó y le dijo, no retrocedas, avanza hacia adelante. Y este Timoteo, que ninguna empresa lo hubiera recibido, una persona que fue criado por su madre, por su abuela, y más con las enfermedades que tenía, parecía que nunca iba a ser alguien que pudiera ser diácono de otro. Sin embargo, Pablo lo coloca al frente de la iglesia más importante que ha fundado, que es la iglesia de Éfeso. Y este Timoteo es el único hombre de esa época vivo que aparece mencionado en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, los que estudiamos la Biblia, le llamamos el libro de los muertos famosos, pero del único vivo de ese entonces que se menciona es a Timoteo. En el final, en el saludo del escritor, dice, ya ha salido de la cárcel Timoteo, y cuando él esté listo va a venir a visitarle y contar su testimonio. Y si Dios puede usar un diácono enfermo, dicen que en Éfeso muchas veces predicaba llevado en la cama la colocaban sobre la plataforma, y de allí Timoteo, acostado con dolores en su estómago, predicaba la palabra del Señor. Entonces, hermano, ¿qué nos falta a nosotros hoy para poder hacer un servicio especial, un servicio mayor a nuestro Dios? Estamos viviendo en la pandemia, estamos viviendo una cuarentena larguísima en Argentina. La iglesia está cerrada, la iglesia ha dejado de ser la generadora de trabajos, de recursos y de tantas otras cosas, pero eso no nos ha cortado los brazos para que podamos seguir sirviendo al Señor. Así que en este día yo quiero decirles, un diácono es alguien que sirve a Dios, pero que se conecta al pastor, a aquellos que han sido puestos en ese lugar específico para que la obra de Dios siga adelante. Así que pudiera decir con mucha verdad, al haber leído tantas veces el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, la iglesia no creció por colaboradores anónimos o colaboradores que de vez en cuando hicieron algo. Porque si hoy tenemos que llamarle colaborador, puede colaborar, no sé, hasta el hombre más diabólico y satánico de un barrio donde está la iglesia, de repente siente y viene y trae su colaboración o hace alguna cosa por la iglesia. Pero el diácono es diferente porque tiene los requisitos y las características de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y lleno de buen testimonio. Y entonces, hermano, cuando uno tiene esas tres cosas dentro de la vida, ¿quién nos podrá frenar? Ni el mismísimo diablo podrá frenar a la iglesia del Señor. Así que quiero orar en este día y que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que oramos al Señor, sea cual sea tu necesidad, colócala en las manos de Dios y dile, Señor, yo quiero servirte. Saben que estoy recordando, pero si hay un trabajo, el más humilde de los trabajos es el trabajo del hombre o la mujer que es elegido en la congregación para lavar los baños de la iglesia. Un baño que es usado en forma colectiva por mucha gente y que no sé si hoy uno sería muy valiente en medio de este virus tan contagioso que hay por todas partes. Pero aún en los tiempos buenos, generalmente a veces hemos tenido ciertos problemas con el que servía en el baño, en la limpieza de todo lo que hay dentro de un baño. Entonces, de repente pensar que ese hombre, esa mujer que tiene que estar en ese lugar, que tener requisitos, ser lleno del Espíritu Santo, ser sabio y tener buen testimonio, vaya que son requisitos muy elevados. Es como que hoy en una empresa digan, mire, tienes que saber 4 idiomas,
tiene que saber informática y tiene que saber, no sé, o tener algún curso universitario. Así que en la iglesia primitiva, para servir un plato de estofado, para darle un vaso de agua a unas viudas que generalmente se agarraban de los pelos entre griegas y judías, había que tener todos estos requisitos, pero luego vamos a ver y quizás voy a poder compartir cómo estos diáconos pudieron llevar adelante también en forma sobrenatural cosas asombrosas sucedieron a través de sus ministerios, de estos hombres que nosotros hoy los pudiéramos conocer como los servidores de la mesa. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por todos los que están del otro lado. A veces no tengo el tiempo para contestar a todos los saluditos en vivo, pero sí puedo decirles que estoy muy contento de también poder hacer este servicio de compartir desde mi casa, el poderles compartir algunas perlitas de la palabra del Señor. Así que oramos a nuestro Dios y que comiencen este día martes, no con el pie derecho, sino que comiencen con la bendición de Dios. Padre, te doy gracias por este momento y Señor, al mirar tu palabra, cómo cambia el valor de algunas cosas, cómo cambia el valor y aún la mirada objetiva de algunas cosas. Generalmente a veces cuando vemos los servicios más pequeños en la casa de Dios, pensamos que lo puede hacer cualquier persona, cualquier neófito, cualquier persona que recién entró o ingresó a las filas del Evangelio. Pero Señor, cuando vemos a los apóstoles, estos hombres tremendos que Jesús dejó en la iglesia primitiva para llevar adelante la enseñanza que habían recibido por 3 años, qué tremendo es cuando para servir a las mesas de viudas que habían ingresado y que habían hecho número dentro de la iglesia primitiva, como allí al servirle en las mesas podemos ver a Felipe, podemos ver a este gran predicador Felipe, que podía hablarle a gobernantes y llevarlos a bautizarse en un charco de agua en medio del desierto. Pero también podemos ver a Esteban, que pudo enfrentarse a todos los principales hombres de las autoridades y aún las autoridades eclesiásticas de ese tiempo, pudo enfrentarse y empezó a mencionarle desde el Antiguo Testamento, a hablarles libro por libro de cómo Dios había preparado el camino para que Jesús, el Mesías, llegara con el mensaje de salvación y el reino de Dios que se estaba acercando. Sin embargo, aunque le vieron brillar su cara como el sol, como un ángel, a causa del poder de la presencia de Dios en su vida, lo terminaron apedreando y su sangre salió debajo de las piedras, y allí el primer mártir que dio su vida fue un diácono que servía a las mesas. Ayúdanos, Señor, a poder hacer también esta tarea en esta hora. Bendigo, Señor, a los que están empezando el día, a los que tienen trabajo, y aún súplele a los que no tienen. Haz una obra, Señor, en nuestro físico, sanándonos, y aún, Señor, soltando los recursos a todos los hermanos que en este día comienzan esperando de tu mano, como el siervo clama por un poquito de agua, o como la sierva, esa sirvienta que mira la mano de su señora, que quizás puede levantar y golpearla en la cara, o quizás puede sacarse un arete de oro y regalárselo. Los ojos de la sierva estaban atentos a las manos de su señora, y nosotros hoy, Señor, estamos atentos a tu mano, a lo que tú vas a hacer con cada uno de nosotros. Ponemos este día en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, y mañana, si Él lo permite, estaremos otra vez para tomar
alguna pequeña porción de las Escrituras y sacarle todo el brillo, todo el oro, todo el valor que tiene la palabra del Señor. Dios les bendiga y gracias por estar del otro lado.